Bueno, Javerim, Shalom. Tenemos esta cuarta entrega de la deidad del Mesías y hoy vamos a recorrer, ¿no?, una parte histórica de dónde vienen las doctrinas y todo lo demás. Lo primero que vamos a ir directo al grano es saber, todos tenemos que saber que hay un concepto que se llama los padres apostólicos. Es un concepto netamente católico o, bueno, de la cristiandad occidental, ¿ok? Y que soporta algunas prácticas y algunas doctrinas en estos llamados padres, ¿no? Se llaman padres apostólicos porque se supone o se ha hecho descansar sobre algunos de ellos, digamos, una continuidad de la transmisión del mensaje de un papa hacia otro. Y bueno, ahí fundamentando algunas cuestiones del catolicismo, ¿verdad? Bien, entonces, el primero en mencionarse es Bernabé. Pues obviamente si apelamos al personaje bíblico, sí, sabemos por hecho los apóstoles que hay un Bernabé que hemos dicho que en arameo se llama Bar Nehama, ¿ok? Bar Nehama, que sería el hijo de la consolación, ¿cierto? Se menciona un tal Clemente de Roma, del que se alude, que es el que menciona Pablo en Filipenses 4:3. ¿Verdad? Salúdame a Clemente y a todos estos personajes. Se supone que nació en el 88 o estuvo vigente como regente de Roma entre el 88 y en el 97. Pero no escribió pues mayor cosa, ¿no? No se conocen escritos teológicos profundos que él haya escrito, simplemente cartas de saludos y alguna cuestión de consejería y ética. Ignacio de Antioquía, este es uno de los más desconocidos. Solo se sabe de él a través de referencias de otros escritores ya del siglo IV en adelante. Así que eso suena más como un remiendo allí que se quiere hacer, ¿no? Policarpo de Esmirna, que vivió, se supone, entre el 75 y 155. Se dice que fue discípulo del apóstol Juan, pero bueno, todo eso, repito, es pura tradición católica. Ireneo de León, que vivió entre el 130 y el 202, se dice que fue discípulo de Policarpo, de manera que es como el tercero después de Juan, el que escribió Apocalipsis, ¿no? Eso dicen. Y Hermas de Roma, del siglo II después de Cristo, que tampoco se sabe nada. Estos son los que se llaman padres apostólicos. Resulta que vamos a ver que, repito, en todo este siglo II no habían discusiones teológicas profundas dentro de estos padres, repito, no habían discusiones teológicas profundas. Eran cartas de convivencia, cartas de saludos, regular algún problema por allí. Eso es lo extraño. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ya entramos a analizar en contexto, digamos, las doctrinas que empezaron a surgir gnósticas y todo lo demás, tú dices, bueno, y esta gente estaba viviendo un mundo paralelo o algo por el estilo, ¿verdad? Y resulta que los principales opositores de estas doctrinas, que luego fueron llamados heréticas por el catolicismo romano, nunca fueron atacadas por estos padres. Fíjense ustedes que la denominación padres apostólicos apareció en 1699. O sea, nunca antes se había acuñado esa expresión. Es muy extraño, ¿no? Entonces, originalmente solo se incluyera Clemente, Ignacio y Policarpo de esta lista de aquí. Por eso lo puse aquí en negrilla. Solo estos tres se metían, ni siquiera se metía Bernabé, que era el bíblico. Imagínense ustedes, ¿no? Complicado. En 1765, Andrés Galandi reimprimió la obra de Cotelier, agregando fragmentos conocidos de Papias de Hierápolis, a quien Jerónimo calificó como el auditor Ioannis, oyente de Juan, y el bello escrito anónimo llamado Adiogneto. Luego la lista de los padres apostólicos se ha ido ampliando y reduciendo de acuerdo con los estudios de patrología. Por ejemplo, la narración del martirio de Ignacio de Antioquía había sido incluida por Cotelier, pero fue luego descartada. Finalmente se agregó la Didache, descubierta en 1873. Imagínense ustedes. Entonces, como vemos, es una lista muy variable, muy como elaborada humanamente, ¿no? Total, que no se reconoce una autoridad sólida, homogénea entre estos padres. ¿Qué va a pasar? La Didache es un documento que se supone que es antiguo, ¿no? De la época del siglo I. Y bueno, dentro de sus extractos, ayer que la estaba leyendo, releyendo, la que ya la había leído antes,
Bueno, destaqué allí un párrafo donde se mencionaba no abandonar los mandamientos. Destaco este extracto donde el bautismo era solo para adultos, cosa que contradice al catolicismo romano y otras doctrinas cristianas. Creo que los presbiterianos también bautizan niños, ¿verdad? La Didache dice que, por ejemplo, el bautismo era por inmersión con aguas manaderas, aguas corrientes, fuese de río, fuese de mar, ¿verdad? Por inmersión. Y vemos que el catolicismo y otras prácticas cristianas de la protesta no siguen esta línea, digamos, primitiva, ¿ok? Entonces, ya luego se prescriben otros asuntos sobre la partición del pan, etcétera, y hasta allí. Entonces la cito porque es un documento que la misma cristiandad reconoce que es antiguo y sin embargo contradice algunas prácticas fundamentales que hoy algunos cristianos y católicos siguen. Entonces es como una paradoja, ¿no? Bueno, admites este texto como válido cristiano antiguo, pero no haces lo que dice ahí. ¿Cómo le llamamos a eso? Eso se llama, ¿qué? Doble moral o incoherencia, ¿verdad? Admitimos un documento antiguo, pero no hacemos lo que dice. Bueno, rarísimo. Ok, pero yendo al grano de lo que corresponde a nuestra temática sobre la deidad, todo tenemos que remontarnos hasta Filón de Alejandría. Su nombre hebreo era Yedidiah Cohen. Nació en Alejandría cerca del año 15 antes de Cristo y murió en el 45 después de Cristo. O sea que él fue un personaje que vivió paralelo a Jesús. Toda la vida de Jesús fue paralela a la de Filón. Es citado por Flavio Josefo, todo lo demás, y fue destacado, fue ese de los filósofos. Hay que destacar que cuando se menciona Alejandría, tú automáticamente piensas en judaísmo helenista, ¿no? Filosofía griega. Mire lo que pasa aquí para Filón. Para Filón hay un único Dios incorpóreo e increado, inaprensible para la inteligencia humana. Entre el Dios uno y los hombres se encuentra el logos, ya que se escribe así en griego. Traducción que él hace de los conceptos hebreos, en realidad es arameo, memra, o dibur, dibur si es hebreo. Expresión de la actividad intelectiva del Dios uno al que se debe la creación del mundo. Ampliando un poco más el concepto, Filón dice que ese logos es el intermediario entre Dios y los hombres, es el más antiguo de los seres, es el hijo primogénito de Dios, es la imagen de éste. Sin embargo, el logos es inferior a Dios, se halla en la frontera que separa la creación de lo creado. No es ingénito como Dios, ni engendrado como los hombres, sino intermedio entre los dos extremos. Por debajo del logos se encuentran las potencias, ¿verdad? Atributos divinos, que es lo que los cabalistas han venido a llamar sefirot también, por medio de las cuales el Dios uno actúa sobre el mundo. En conclusión, Filón, como judío y como conocedor de la filosofía griega, lo que está tratando es de unir el concepto del logos griego con el concepto judeo-cristiano del Mesías. ¿Ok? Entonces, vemos que muy francamente dice que es inferior, que no es increado, o sea, quiere decir de que el logo fue creado, ¿verdad? Y que está ahí como intermedio. Es importante cuando él dice aquí intermedio entre los dos extremos. ¿Por qué? Porque si bien él no alcanza a desarrollar mucho esta idea, fue el fundamento, como vamos a seguir viendo ahora, de lo que serían las discusiones posteriores en la cristiandad sobre la naturaleza del Mesías. Ya toda esa discusión tiene su origen aquí en Filón de Alejandría, y ya yo lo había anticipado. ¿Por qué? Porque es Filón, repito, el que incorpora la filosofía griega y la trata de mezclar con elementos judíos y cristianos. Entonces, evidentemente, el logos de Filón va a ser la explicación cristiana tardía de lo que sería el logos del Evangelio de Juan. Entonces, es importante detenernos a analizar lo que era el logos para Filón. ¿Ok? Primero que todo, que está diciendo que Dios es incorpóreo. Y segundo, dice que el logos no es ingénito, es decir, que no es eterno. Eso es lo que está diciendo. Que no es eterno como Dios. Que sí tuvo un comienzo. ¿Ok? Y que sin embargo no es engendrado como los hombres, sino un intermediario entre los dos extremos. Eso es importante
responderlo con una sola cuestión. Yo le decía a alguien, cuando comentamos, alguno de ustedes creo que era, decía, mira, el concepto de Dios para la Biblia, para la Torá, está intrínsecamente ligado a la actividad de creador. Dios es Dios porque es creador. Por eso es creador. No, aquí no entra ni cabe ni tiene lugar, porque alguna vez discutía con alguien, no, que es que yo también soy co-creador o creador. A ver, no. O sea, cuando estamos hablando de creación es cuando Dios estaba solo en la eternidad y no existía más nadie. El ser humano lo que hace hoy es recrear, pensar que somos creadores de algo, de la nada, de nuestra propia corporeidad, olvídate, despídete de eso, ¿ok? A lo que hace Dios para el pueblo hebreo y para la Torá es su actividad de creador. Por lo tanto, Dios no puede ser creado y a la vez ser creador. No se puede. En hebreo inclusive el mismo idioma lo limita. Tú eres Boré y si tú eres Boré no puedes ser Nibrá al mismo tiempo. El Nibrá es el que recibe la acción. Entonces no puede ser porque el verbo es transitivo y no permite que haya algo antes de eso. Si yo soy creador, no puedo haber sido creado. Entonces, sin embargo, a Filón se le ocurre formular de que hay un ente que comparte ambas naturalezas. Eso ya es un exabrupto teológico desde el punto de vista lingüístico hebreo y bíblico. No puede existir. Si eres creador, no puedes ser creado. Y si eres creado, ya no eres creador. Así, ¿ok? En eso es que hay que focalizar la lógica de todo lo que escuchemos, de todo lo que nos venga a la mente. Hay que partir de ese hecho fundamental, porque repito, es una barrera lingüística que hay. Si tú eres capaz de concebir de que eres creador y a la vez creado, bueno, no sé en qué idioma estarás pensando. Para mí no es posible, repito. Desde el punto de vista hebreo no se puede. No se puede. Ya inventar de que eso sí existe ya se sale del campo de la lingüística, ya estamos hablando de conceptos abstractos que nadie pudiera expresar y eso no tendría mucho sentido. ¿Ok? Entonces, si vamos al punto de que es una criatura, esa criatura ya no es creador, porque para ser creador tenías que haber estado solo al principio tú, ¿verdad? Eso es una lógica tan sencilla que se acompaña de otro razonamiento y es el siguiente. Dios ha dicho claramente a través de los profetas que no comparte su gloria con nadie. De manera que si hubiese un creado el que empezara luego a crear de ahí en adelante, entonces Dios estaría compartiendo su gloria con alguien más. De manera, entonces habría una confusión. ¿A quién vamos a adorar entonces? Si al que nos creó a nosotros siendo creado o al que es eterno antes de todas las cosas. Ese es el dilema, ¿no? Eso es para que le prestemos lógica, y es una lógica, repito, muy sencilla. Y Dios ha dicho, yo soy el primero y yo soy el de después. No hay nadie al lado de mí, no hay nadie después de mí, ni antes de mí. O sea, Dios es enfático, sobre todo en los profetas, aunque la Torá lo dice también, pero sobre todo en los profetas cuando se enfrentan a los dioses paganos, etcétera, dice, oye, es que no hay nadie antes de mí ni después de mí. Yo soy el primero y yo soy el de después. ¿Ya? Fuera de mí no hay Dios. Dice, fuera de mí no hay Dios. ¿Cómo más se puede decir eso, por Dios? ¿Cómo más se puede decir? Fuera de mí no hay Dios. No hay otro. Yo no comparto mi gloria con nadie. Imagínense. Entonces, solamente a Filón se le ocurre formular esta especie de reconciliación entre la filosofía griega y el pensamiento judío y se inventa una figura a la que él llama logos o el demiurgos que para nada tiene cabida en el pensamiento judío. ¿Ok? Bueno, eso va por ahí. Entonces imagínense ustedes mentalmente, va el mensaje del Evangelio corriendo, Jesús muere y resucita en el 27, Pablo empieza a escribir en el 42, 44, y este Filón de Alejandría ya ha elaborado todo este tipo de discurso. Es un discurso que corre en paralelo, repito, que, que se genera independiente, no derivado de una discusión con los apóstoles en Jerusalén, ni nada por el estilo. Él está por allá retirado en Alejandría, escucha algo del mensaje, revuelve y formula. Imagínense ustedes, ¿ya?
y listo, eso va allí. No hay nunca testimonio de que haya habido una interferencia o diálogo entre los apóstoles y Filón de Alejandría. Entonces esto se va desarrollando por acá en Egipto como un mundo paralelo, donde empiezan a imaginar cosas que antes no eran posible imaginarlas, etcétera. Bueno, hasta ahí murió Filón con su historia. No hay evidencia que haya dejado discípulos ni nada por el estilo, pero sus escritos quedaron. Y evidentemente iban a ser recuperados por otros más adelante. Bien, después de Filón, que alcanzó a meter en la historia este tema del logos de dos naturalezas, intermedio entre dos extremos, no se habló más nada, sino hasta llegar más adelante. Bueno, esto lo vamos a mencionar después porque es otro tema aparte. Hasta Ireneo de León. Ireneo de León, que vivía entre el 130 y el 202, es uno de los más antiguos referentes o apologistas cristianos que se tenga noticia, y se enfrentó principalmente a los gnósticos, al movimiento gnóstico. Entonces, por eso explicó que no existe un pléroma sobre el Dios creador. ¿Qué es un pléroma? Pléroma es el origen de las doctrinas gnósticas, en el que todo es Dios, ¿ya? Y que hay igual, y que entonces el bien y el mal, todo eso es de Dios, ¿ya? Ignorando lo que la Escritura dice, que en Dios no habita el mal, etcétera. De ahí se deriva entonces que los gnósticos y muchas corrientes ahora de la nueva era hablen de que somos polvos de estrella, de que todos somos parte de un todo, de que tú tienes algo divino dentro de ti. Todo eso es pensamiento gnóstico. Y la Kabbalah judía tiene alto contenido gnóstico. Por eso yo he hecho muchas advertencias y lo he dicho sobre la naturaleza humana. Si se defiende una naturaleza humana del Mesías, se está abrazando sin darse cuenta una doctrina gnóstica. Y al mismo tiempo se le está abriendo cabida luego a la Kabbalah judía si es que llegamos a tener contacto con ella, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes de dónde surgen las cosas. Ya tenemos un gran responsable que es Filón, que está atropellando las barreras lingüísticas y está formulando cosas allá en paralelo en otro mundo, distinta a lo que el Evangelio ha planteado. ¿Ok? Luego aparece casi 100 años después este señor Ireneo, ataca a los gnósticos y dice, oye, no olvídate, no es que todo ahora sea Dios, no es que ahora Dios esté repartido por allí en todo el universo y que tú tengas algo divino o algo por el estilo, ¿no? Eso por ese lado. En segundo lugar, sostuvo o defendió la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo y único Dios del Nuevo Testamento. Al contrario de lo que afirmaba Marción. Marción fue otro sujeto con plata que vivió entre el 85 y el 150. Enseñaba además docetismo, es decir, la negación de la venida corpórea del Mesías. Pero resulta que Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era una cosa muy distinta al Dios del Nuevo Testamento. ¿Les suena parecido eso? Yo todavía escucho cristianos decir que el Dios era cruel, que allá era legalista, un Dios implacable y ahora el Dios del amor. Eso es marcionismo, puro, puro y cerrero. ¿Ok? La idea de concebir que allá hay un Dios distinto del de acá, eso ya es marcionismo. Ahí empezó ese tipo de ideas. Pero ¿a dónde terminó? Terminó en el docetismo, que negaba la venida corpórea, tangible y palpable del Mesías. Fíjense ustedes, ¿ah? Confrontó las concepciones según las cuales habrían almas malas destinadas a condenarse, o sea, predestinación. Condenó la predestinación. Rechazó la versión gnóstica de Cristo, que lo hacía un hombre espiritual al que le fue administrado un cuerpo formado con, óigase bien, esto tan gracioso, sustancia psíquica. Ve esto a explicar qué es eso. Pero dispuesto con un arte inefable, pura palabra vana, para que pudiera ser visto y palpado y sufrir, y del que se libró al morir, o sea que se evaporó, ¿ya? O sea, cuando entonces él habla de cuerpo espiritual, está concibiendo eso un cuerpo etéreo, ¿ok? Porque recibe un cuerpo de sustancia psíquica que no es para nada acá como tangible en el mundo físico, y que luego abandonó ese cuerpo y se liberó, que nunca tomó nada del hombre material porque este nada tiene que pueda salvarse. En conclusión, según ellos, no portó sangre ni un cuerpo interactivo con elementos de este mundo. Él era pura como apariencia. Y yo he escuchado doctrinas presbiterianas
que niegan la resurrección corpórea del Mesías. Algunos se han ido a pasajes de una manera tan incomprensible, decir que los lienzos quedaron puestos como para sostener la idea de que el Mesías se evaporó. ¿Ya? Se evaporó así y subió en apariencia. Y esto aquí también da origen o tiene que ver la doctrina de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la venida física del Mesías. Dice que va a ser en apariencia. ¿Ya? Fíjense de dónde empiezan a surgir estos pensamientos cristianos. Tiene alto contenido gnóstico. Muchísimo, ¿verdad? Para Ireneo, tenemos aquí otro lío con él, porque decía que había un solo hombre carnal, espiritual y animal. Repetidamente dice que el hombre es una mezcla, una fusión ahí de cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué dice esto? Porque los gnósticos decían, ahorita creo que lo vamos a leer, que la carne era un hombre, el alma era otro hombre y el espíritu era otro hombre, que existían independientes. Yo no sé esta gente en qué pensaba. O sea, como tú tener tres personalidades en tres dimensiones distintas. Entonces tú eres una cosa aquí, cuando te mueres sigues existiendo en otro plano y cuando ese plano se acaba sigues existiendo en otro plano. ¿A qué se parece eso? Vea, hasta allá ha llegado el discurso, este cuento de la física cuántica. La física cuántica ahora con el tema de la teoría de ondas y no sé qué, ahora dice que un átomo puede existir en varios planos distintos y entonces ya están hablando de universos paralelos. Puro gnosticismo. O sea, ahora lo llaman cuestiones cuánticas para que suene intelectual. Puro gnosticismo. La creencia de que un ser puede existir en tres dimensiones paralelas y distintas a la vez, eso es gnosticismo. Ahora le están aplicando cuestiones de física que no terminan de entender y ahora entonces estamos viendo sobrevivir o resurgir puro pensamiento gnóstico. El mundo está siendo dominado por el pensamiento gnóstico. Tafilón y ahora el gnosticismo. Para de contar. ¿Ok? Después de Ireneo, que tiene esos pensamientos, ¿verdad? Sigue diciendo, el Cristo, el verbo encarnado, entiéndase bien esto de encarnación, que ya es complicado, de manera que aquí para Ireneo está compartiendo algunas doctrinas gnósticas, me parece hasta contradictorio, porque entonces habla de encarnación. ¿Qué sugiere eso? Como que antes Jesús era un espíritu, ¿verdad? Y ahora se ha encarnado acá y se ha fusionado, no sé. Es el hombre ideal, dice, es decir, el paradigma de Adán, el modelo del cual se hizo Adán. Cristo estaba presente en la mente, ojo, en la mente del Dios, en el plasmado del hombre. O sea, está diciendo en pocas palabras que Jesús no existía corpóreamente antes de venir a la tierra. Eso es, aunque se quiera decirlo de otra manera, eso es gnóstico. Eso es de Filón de Alejandría. Tiene trazas. No exactamente la misma, pero tiene trazas. Porque está diciendo que Jesús existía en la mente de Dios. O sea, que no tenía una existencia propia, corpórea. ¿Ya? Miren lo que dice, que esto lo comparten muchos cristianos hoy. Todas las teofanías del Antiguo Testamento desde Adán son manifestaciones del Verbo. Todavía tenemos gente que habla que el ángel de Jehová es Jesús, de que se apareció por allá es Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pensamiento de Ireneo. Eso empezó a decirse, repito, entre el 130 y el 202. Antes nunca nadie se había pronunciado sobre eso, ¿verdad? Ni los padres apostólicos, ni nada de esas cosas. O sea, ni apelando a ellos, fíjense ustedes. Ireneo aseveraba que Jesús debía tener la naturaleza humana para poder redimirla, pero al mismo tiempo la santidad de Dios para poder presentarse sin mancha. Eso ya representa un problema que lo vimos en la primera clase sobre el efecto del pecado en el ser humano, porque la naturaleza humana es pecaminosa, de manera que él no podía ser pecador. ¿Ya? Con tener pecado, su carne habría visto corrupción, etc. Entonces él está sugiriendo aquí, mire lo que viene aquí a continuación. Dice que el Hijo, al hacerse carne, al nacer realmente de María, unión hipostática, es la prenda de que él es descendiente de Adán, fíjense ustedes. O sea, que él sí concebía que lo que se había fecundado el óvulo de María. O sea, vino el poder, no sé, Dios, Jesús en forma espiritual y fecundó a María para garantizar que fuese descendiente de Adán, cuya simiente había de asumir para poder transformarla en lo que él es como Dios. Pero su carne es la misma carne de María,
presten mucha atención, hija de Adán, o sea que heredó el pecado de Adán, pues, entre líneas está diciendo, ¿no? Por medio de ella, Jesús se liga también a la generación de Abraham y de David. Eso es otro error. Hay un micrófono abierto, por favor, ahí. Vamos a silenciarlo. No se ve, ese es el problema. Vamos a evitar, a ver, micrófono, silenciar el audio, no se deja silenciar. A ver, no se deja silenciar. Me angustia un poco eso. A ver, Shalom, cierra tu micrófono, por favor. Ok. Alguien ha levantado la mano. Vamos a ver, permítame un segundo. Vamos a ver en el... adelante, hermana, la que levantó la mano, creo que es Madeline. Shalom. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Quién va a participar? Pueden participar levantando la mano, no vayan a abrir los micrófonos así al mismo tiempo porque se nos arma un lío con los micrófonos. Ok, vamos a ver, en el chat están diciéndome, eso de la unión hipostática de Cristo se enseña en las escuelas teológicas de hoy. Claro, eso se enseña, por eso estoy diciendo que es un pensamiento que surge como reacción al gnosticismo, pero que ya viene infectado de Filón de Alejandría. Acuérdense que allá dice Filón que el logos tiene dos naturalezas. Ojo, Filón 100 años antes ha dicho eso. No, hay un logos que tiene la naturaleza, está en el medio. No es divino, pero tampoco es humano. ¿Ves? Explica eso en la realidad. ¿Ok? Repito, eso está negando la deidad del Mesías porque si no es creador, ya no es Dios. No, que está como impregnado. Oye, ¿es o no es? No hay lugar intermedio. La lengua hebrea no permite pensar en intermedios. O es o no es. Punto. ¿Ya? Pero entonces fíjense ustedes, un pensamiento de Filón de hace 100 años, Ireneo lo está rescatando aquí. Y lo peor es que lo está ahora embalardunando con una naturaleza humana pecaminosa. No está discerniendo lo grave que sería que el Mesías fuese pecador, heredando el pecado en la carne de Adán, que eso haría que su carne fuese corruptible. Y vemos como el Salmo lo dice, su carne no vio corrupción. ¿Ok? Sería una inferencia totalmente despegada del texto bíblico pensar, como está diciendo aquí Ireneo, que él sí fue un humano, pero que la santidad luego empezó como a regenerar esa carne con el tiempo y que poco a poco la fue como revistiendo. Eso es más o menos la idea que está planteando Ireneo, ¿verdad? Sin embargo, fíjense ustedes que él está desconociendo además que la genealogía del Mesías es por vía de José. O sea, si se fijara en María, estaría negando la genealogía de Jesús en Mateo, que termina siendo de José, en ambos lugares. Pero, repito, entonces ahí está la confusión que planteó Ireneo con todo esto, ¿verdad? Entonces dice, y solo por tal motivo el Hijo de María puede llegar a ser el cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Fíjate qué curioso, ¿no? Fíjate qué curioso, porque en ninguna parte de la Biblia dice que María fuese descendiente del rey David. En ninguna parte. En ninguna de las dos genealogías dice eso. ¿Ya? Entonces, venir a decir que solo por María, entonces ya esto está sentando unas bases para el marianismo que luego cobraría fuerza en el catolicismo romano. ¿Okay? Entonces, no, es que por María, gracias a que ella puso su óvulo, es que vino el Mesías y se encarnó en una unión hipostática y ahí surgió entonces, hombre, lo que Filón había llamado antes el logos, el demiurgos, inviable, ¿verdad? Inviable ese concepto. Entonces, repito, hay que dilucidar muy bien las implicaciones de lo que había dicho Filón y de lo que está diciendo Ireneo acá, los errores que están implícitos en sus planteamientos para que sepamos ubicarnos, ¿no? De dónde viene cada cosa. Después de Ireneo viene este señor que se llama Tertuliano, que vivió entre el 160 y 220, prácticamente es paralelo a Ireneo, y se declaró montanista. ¿Qué es eso?
El montanismo fue una corriente cristiana primitiva nacida en Frigia, movida por el profetismo. El Espíritu habla por medio de ellos, de manera que ellos eran el Espíritu de la profecía, y un gran énfasis en la escatología. Anunciaban el inminente regreso del Mesías. En el presente se parece mucho en esto a los adventistas, ¿no? Muchísimo. Entonces, ellos eran el Espíritu de la profecía en esa época. No eran ellos los que hablaban, era el Espíritu Santo. Y bueno, y alistaron inclusive preparativos porque ya el Mesías venía. Tertuliano se unió a esa corriente, pero aparte de unirse a esa corriente, considera el logos de Dios, el sermo o el verbum, como Dios en sentido derivado, por ser de la misma sustancia de Dios. Dios que viene de Dios como la luz que proviene del sol. Sin embargo, fíjense la contradicción, no considera al Hijo coeterno con el Padre. El Hijo de Dios no siempre existió, solo a partir de ser engendrado por el Padre. Complicado, ¿cierto? Yehoshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ya? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Jesús existía antes? ¿Existía? ¿O solo cuando dice allí que como que Dios lo parió o algo así? Entonces son pensamientos muy sutiles, pero que terminan, repito, todos negando la deidad del Mesías. Porque evidentemente si el Mesías tuvo un principio, si fue creado o parido, ya no es Dios. Pero que dice el Hijo unigénito. El Evangelio dice unigénito. ¿Ok? Unigénito del Padre, de Abba, como hemos hablado. Entonces no tiene un comienzo, es unigénito con Abba. No tiene un comienzo. Si tiene un comienzo el Hijo, entonces Dios tuvo un comienzo y ya no sería Dios. ¿Sí me hago entender? Repito, si el Hijo, dice el texto, es unigénito, en griego dice monogeni, significa del mismo origen, de la misma naturaleza. Entonces, si el Hijo tuvo origen, entonces el Padre tiene origen. Y si el Padre tuvo origen, entonces ya Dios no sería Dios. ¿Ok? Ya no sería Dios, porque tuvo a alguien antes. Tuvo que haberlo creado antes alguien. Tercero, Tertuliano escribió contra el modalismo, doctrina que profesaban Noeto, Praxias y Sabelio. Los tres afirmaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran la misma persona. En el presente equivalen a los pentecostales unitarios. Ya, eso es una doctrina moderna ahora, bueno, una forma rescatada del sabelianismo. Los sabelianos decían que Dios se manifestaba como por etapas, que en la antigüedad fue el Padre, que en el presente del Evangelio fue el Hijo y que ahora existe es solo a partir de la forma del Espíritu Santo. Aquí pudiéramos decir que también cabrían un poco estos de la oración fuerte al Espíritu Santo, ¿ok? Porque le oran es al Espíritu Santo. Entonces ven a Dios como por etapas, como este pensamiento de las, ¿cómo se llama? Las dispensaciones, como si Dios hubiera sido dispensacionalista. Allá fue el Padre, ahora fue el Hijo y en el futuro vendría a ser solo en forma de Espíritu Santo. O sea que esta doctrina niega el retorno corpóreo del Mesías. Así de plano. Sí, porque lo que existe ahora es el Espíritu Santo. Y está negando la venida del Mesías porque entonces se colige que con venir el Espíritu Santo a una persona ya vino el Mesías. No hay entonces restauración de todas las cosas, no hay Jerusalén celestial viniendo, no hay que esperar más nada, porque ya prácticamente el Mesías vino. Herejía, ¿no? O sea, no sé qué le pasaba a esta gente. Es el primero en utilizar, Tertuliano, la palabra Trinitas con respecto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, él es el que empieza a plantear, repito, cerca del 220, en ese periodo, el concepto de Trinidad. Nunca antes se había utilizado eso. Nunca antes. Ni siquiera los famosos padres apostólicos hablaron de eso. Nunca. Es muy raro porque fíjense ustedes, si nos devolvemos un poco acá, miren la fecha 160 y 220. Y resulta que estos que vivieron aquí, por ejemplo, Policarpo de Esmirna, que es más o menos cercano, ¿verdad? Clemente más o menos también. Ireneo, ni siquiera Ireneo habló de la Trinidad. Él se concentró fue en atacar a los gnósticos, como ya vimos, y bueno, y peló ahí el cobre con el tema del logos de Filón de Alejandría. ¿Ok? Bien, después de Ireneo,
vimos aquí a Tertuliano, y mira lo que escribe Tertuliano. Aquí por eso le he dicho, cuando lo que escribes no tiene sentido. La unidad en la Trinidad dispone a los tres, dirigiéndose al Padre y al Hijo y al Espíritu, pero los tres no tienen diferencia de estado, ni de grado, ni de substancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son una misma sustancia y de un grado y de una potestad. Bueno, pero antes no ha dicho de que no consideraba el Hijo coeterno con el Padre, entonces se contradice y dice que el Hijo no existió siempre. Entonces sí hay una diferencia, ¿ok? No sé cómo llega a decir de que no hay diferencia entre los tres cuando ha dicho que no es coeterno. O sea, ya si todo lo demás fuera igual y no compartiera la coeternidad, oye, ya no son iguales, no son iguales, ¿ok? Eso, repito, termina convirtiéndose. Se ha quedado la imagen en la diapositiva 4, vamos a ver. Vamos a ver, ahí tiene que, avíseme si ya se adelantó. Ahí ya ha pasado. Avíseme por favor. A ver. No, está parada todavía. Vaya, qué raro. Muy extraño esto. Vamos a ver. Ya ahora sí. Está parada. Sigue saliendo la misma. Qué raro. ¿No será entonces? Ah, ya está. A ver. ¿Ya se corrigió? Dígame sí. ¿Ya se corrigió? En el chat dígame por favor sí o no. Vamos a ver. ¿Ya se corrigió? Ok, va perfecto. O bien. Ok, vale, de pronto es un problema local, vamos a ver. Bueno, entonces estamos viendo que Tertuliano estaba allí en su mundo, ¿no? No sé, como desvariando un poco, me da la impresión. Los otros sinsentidos de parte del gnosticismo. El gnosticismo ya saben que viene arrasando desde Filón, se viene abriendo campo entre los creyentes, llega hasta el siglo segundo, está peleando con Ireneo, etcétera. Y los gnósticos daban a estos tres elementos, cuerpo, alma, espíritu, la categoría de sustancia, y decían que los tres hombres eran de tres sustancias distintas, aunque teóricamente cada uno de estos tres podía vivir independientemente o quizás unidos. El espíritu estaba revestido del hombre psíquico y este a su vez del hombre material, o sea, como unas capas, ¿no? El ideal de ese espíritu es liberarse de los otros dos. Esto ocurrirá con la muerte. La sustancia espiritual es la sustancia de Dios, por ello el hombre es consustancial al Padre. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el cristianismo en general, cuando dice que si tú te mueres te vas al cielo, eso es gnóstico, por Dios. ¿Ok? Eso es gnóstico. Decir un cristiano que cuando se muere se libera del cuerpo, del alma y el espíritu va a Dios, eso es gnóstico. Aquí está clarísimo, ¿verdad? La sustancia espiritual es la sustancia de Dios, por ello el hombre es consustancial al Padre. Vaya. La salvación para los hombres espirituales es debida a su propia sustancia por ser de materia divina, o sea que por defecto cualquier humano es salvo. ¿Me explico? Sí, porque si yo soy un hombre que existe en este plano, me muero, se acaba mi concha carnal, se acaba mi concha almática y mi espíritu es consustancial al Padre, pues yo soy salvo. Ya. Entonces, ¿para qué un Mesías? Si mi espíritu es consustancial a Dios. Horrible, ¿no? Entonces todo el mundo es salvo. No hay nada que pensar ni en infierno ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, miren, la sustancia de los siete cielos del mundo, el demiurgos, que es el logos. Dios inferior al Dios